en una serie que tiene un nombre poderoso y dice, Iglesia, sigamos avanzando. Dígale a su hermano, sigamos avanzando, porque esta iglesia está llamada a conquistar, no a quedarse detenida, porque tenemos una visión y tenemos una meta que alcanzar. Iglesia, sigamos avanzando. ¿Y a quiénes podemos alcanzar? Uno de los gozos más importantes que como cristianos nosotros podemos tener es que usted está privilegiado y usted está empoderado por Dios para ser ese instrumento de salvación a otra persona que está allá afuera. ¿Cuántos dan un poderoso amén por eso? El Señor a nosotros nos ha calificado para ser ese instrumento de salvación en otra persona. Y quizás sea hasta una persona que previamente haya conocido de Dios, pero que se ha apartado. Pero usted y yo que hemos decidido seguir a Cristo, somos aquellos que el Señor ha elegido para que hagamos esa misión. No es un grupo selecto, somos todos los que estamos llamados a ser portadores de la gloria y la gracia del Señor Jesucristo. Nos dice Mateo 4:19, venid a mí y los haré pescadores de hombres. Y Dios le da tanto valor a las almas. Usted se ha puesto a pensar eso, que el Señor solamente tuvo un solo hijo, denominado el unigénito, y lo sacrificó por usted y por mí. Yo recuerdo que en el otro templo, cuando me tocaba dirigir, yo me había comprometido con ustedes en cada vez que yo subía al templo decirle a dirigir cuán importante éramos para el Señor. Y nos dice Isaías 61:3, serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. ¿Usted sabe lo que es un plantío? Un plantío es como si fuese un sembradío enorme de tierra fértil en donde todo lo que se siembra allí va a dar fruto. Y no cualquier fruto, sino buen fruto. Dice el Señor también en el Salmo 52:8, pero yo estoy como un olivo verde que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Y el olivo es uno de los árboles más hermosos que podemos contemplar. El olivo no es cualquier árbol, es un árbol que tiene mucho valor. Es un árbol que tiene un tronco fuerte, que tiene que estar arraigado en una tierra profunda y que la fruta que da ahí son las aceitunas. Y Él nos está diciendo que nosotros vamos a ser como ese árbol que es valioso, que tiene un gran fruto, que ese árbol se poda y lo que hace es que da más fruto. Es decir, el Señor a cada uno de nosotros nos va a podar para que podamos dar mucho más fruto, ser mucho más valioso que en un principio que nos sembraron. Y así el Señor tiene un concepto alto de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo? Que nosotros no nos los creemos. Nosotros nos vemos pequeñitos, pero Dios nos ve grandes. Nosotros tenemos una imagen distorsionada de cómo nos ve el Señor. El Señor a usted lo ve como la niña de sus ojos, pero usted dice, ay, es que yo estoy fea, yo no funciono, yo no sirvo, yo no fui creado ni tampoco estoy capacitado para estar allá afuera evangelizando, llevándole la palabra a otro. Sí, usted es la persona que el Señor escogió para que haga esa misión, porque Él se lo dejó en Mateo 28:19. Él le dijo, ve, id y llevad el evangelio. Y tienes que hacer discípulos, es decir, tenemos que multiplicarnos, amados. Por eso la iglesia tiene que seguir avanzando. Pero eso no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Nosotros tenemos que hacerlo a través de la palabra.
Por eso es importante que asistamos a la escuela bíblica. Tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer qué le vamos a decir a esa persona. Porque al igual que un médico, usted va donde el doctor y el doctor no le da la misma receta a todas las personas. Cada uno de nosotros va a tener necesidades, para lo cual nosotros tenemos que llevarle una palabra diferente. Por eso es importante que nosotros podamos conocer de la palabra del Señor, para entonces ser esos galardones y poder ser calificados como un ganador de alma. Cada uno de nosotros tiene que ser un ganador de alma. Nosotros tenemos que proponernos todos los días hablarle del Señor a una persona que esté en nuestro camino. Háblele, pierda la pena. Yo recuerdo que en la otra iglesia recién empezamos a evangelizar. Recuerden que abajo estaba el metro. Y yo decía, ay Dios mío, si yo me paro aquí a entregar unos tratados, van a pensar que yo es que estoy vendiendo aquí. Si pasa un compañero de trabajo o alguien que me conoce, ay no, qué vergüenza. Y yo estaba así por la esquinita y pasaban los carros y yo estaba por allá y yo veía a Jesús y veía a otros hermanos, veía a Alexandra que estaban en medio de las calles y yo decía, ay, si yo me paro ahí, la gente hasta me van a decir grosería y todo. Pero el Señor en ese momento me dijo y me acordé, si tú te avergüenzas de mí aquí, acuérdate que yo también me voy a avergonzar de ti cuando estés allá. Así es que reaccioné y la pena se fue y quedé gozándome entregando ese tratado. Porque usted no sabe lo que hace un tratado. Quizás esa persona que está abrumada en el momento no lo lee, pero más tarde puede que encuentre ese documento y lo lea y le quite a él la mente suicidarse, acabar con su vida, tomar una mala decisión. Quizás esa persona tenga en mente embriagarse, endrogarse, pero ese tratado hizo que cambiara de opinión. Y nosotros tenemos que ser receptivos a la necesidad que está afuera, hermanos. Hay mucha gente ávida y necesitada de la palabra. Y nosotros somos los designados por el Señor a llevarla. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha empoderado. Hechos 1:8 nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recordemos que en el día de Pentecostés, ese día había unas características particulares. ¿Cuál era? Primero que estaban todos los discípulos orando. Estaban unánimes, una sola oración. Pero recordemos que Pedro estaba también predicando y fue tocado, impactado por el Espíritu Santo. E hizo que esa predicación de Pedro, que no era Pedro, realmente era Dios, a través del Espíritu Santo, convirtiera a más de 3,000 personas. Fue un evento grandioso. Entonces usted, desde el momento que acepta al Señor, ya usted ha recibido poder, dice la palabra. Y no cualquier poder, el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos más que vencedores. Usted no es cualquier persona. Usted está sellado y no con cualquier sello, con el sello que dice Cristo. Pero esto solamente fue una introducción a lo que veremos hoy, porque el tema de hoy nos dice que tenemos que seguir avanzando. Y Pablo habló muy claro en Filipenses, y nos lo dice en Filipenses 3:12-14, que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Usted y yo somos ciudadanos del cielo. Nos decía Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante.
es una exhortación a que no nos quedemos donde estamos. Hay que continuar, amados, a alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Yo fui alcanzada por el Señor ya siendo adulta. Por eso que nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños, porque muchos de nosotros no tuvimos el privilegio de crecer en el Evangelio. Por eso es que tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, porque muchos de nosotros en nuestra juventud cometimos muchos errores por desconocimiento de la palabra del Señor. Tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, estar allí para ellos, dándoles ánimo, exhortándolos. Hermanos, decía Pablo, no pienso que yo mismo haya logrado ya, pero más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Muchas personas, muchos cristianos están viviendo en neutro. ¿Ustedes saben lo que significa estar en neutro? Cuando a usted se le queda un vehículo que no puede arrancar, lo primero que le dice, déjalo en neutro, y vienen las demás personas y los empujan. Eso quiere decir que muchos de nosotros estamos sujetos a que venga otro, quizás cualquiera, porque usted se puede quedar en la calle y viene cualquier persona, usted no lo conoce, y comienza a empujarlo en una dirección que no es la correcta. Porque estamos en neutro. Hemos decidido quedarnos en neutro y no seguir avanzando, porque es nuestra manera cómoda. Ahí estamos tranquilos, porque es que yo no me voy a mortificar, ya yo soy salva. Cada quien se salva, la salvación es individual, así que, ay no, eso que está pidiendo el pastor, eso que está pidiendo la hermana Cidia, eso que está pidiendo Michael, de estar evangelizando, de estar llevando la palabra. No, si ya yo soy salva. Hermano, usted está en neutro. Y cuando usted se queda en un neutro, usted muchas veces se puede estancar. Y decía el padre cuando yo asistía a la iglesia de San Judas Tadeo, lo que se estanca se daña, lo que se daña se bota. ¿Y por qué se bota? Porque no sirve. Entonces, no se quede en neutro porque se puede dañar, hermano. Nosotros estamos llamados a avanzar, a seguir, a ir por esas personas que necesitan de Dios. Y tenemos que sentir ese gozo, esa inquietud. La palabra de Dios nos insta a que seamos esforzados y que seamos valientes. No va a ser fácil. Y por eso es que tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, porque ellos no están acostumbrados a que de repente se acerquen a una persona y esa persona les quite la mirada o esa persona le haga una grosería. Pero nosotros tenemos que estar ahí para decirle, tranquilo, continúa, no ha pasado nada, Cristo te ama, sigue avanzando, no tengas pena. Tenemos que apoyarlos porque ellos nos necesitan. Somos la imagen de ellos, somos su ejemplo a seguir. Como iglesia, nosotros tenemos que buscar el target al cual le vamos a llegar. Esto en términos modernos. Porque nosotros tenemos que saber que no todas las iglesias van a alcanzar a las mismas personas. Y no podemos estar en el mar como si estuviéramos ahogándonos. Dando ahí, tocando y dando salpicones para ver a quién agarramos. No. Esta iglesia se llama la Gran Familia. Es una iglesia que tiene como fundamento la familia. Y así vamos a encontrar otras iglesias que de repente van a tener la especialidad de atender a los ancianos, de poder trabajar con las personas que están en las cárceles. Van a haber personas, iglesias que van a trabajar con los jóvenes. Van a haber iglesias que van a trabajar con las personas que están menesterosas, que están pidiendo los limoneros. Diferentes iglesias. Pero nosotros tenemos que saber a qué gente le vamos a llegar. Y la Gran Familia le está llegando y le está apuntando a la familia.
Y por eso tenemos que tener esa claridad. Usted tiene que convocar a una familia, buscar esa familia que pueda venir a esta casa y sentirse que realmente aquí se le ama. ¿Y quiénes asisten a la iglesia? Es una pregunta muy importante. Aquí van a asistir las personas que van a lograr tener una afinidad con nosotras, con la cual usted se va a identificar. Pero eso no va a pasar, querido hermano y amado, si usted no se congrega. Es importante congregarnos para poder conocer a ese hermano que yo necesito alcanzar y amar. Porque si nosotros no tenemos ese contacto con las personas, no vamos a lograr conocernos, no vamos a lograr desarrollar lazos. Por eso es importante que usted conozca a su hermano, que usted sepa cuál es su necesidad y que usted no haga acepción de personas. Nos dice Mateo 9:10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come el maestro con los recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros tenemos que tener como casa del Señor, amado. Nosotros tenemos que tener para cada uno de nuestros hermanos la capacidad de unir culturas. Aquí vamos a tener hermanos extranjeros de diferentes países y tenemos que ser un solo cuerpo. Nosotros, la gran familia, desde que la persona atraviese ese umbral, tiene que sentir refugio en esta casa. Porque el que viene de afuera viene golpeado. El que viene y pasa ese umbral viene enfermo, viene con una situación. Y aquí tiene que existir ese refugio, esa misericordia y ese amor. Nosotros no podemos hacer acepción de persona, porque todo el que atraviesa ese umbral ha sido llamado por Cristo. Y tenemos que amarlo porque aquí estamos en la casa del Señor. Es importante que nosotros también sepamos qué clase de líderes tenemos que desarrollar en esta casa. Y cada uno de nosotros es líder, porque muchas veces pueden decir, ay, pero es que yo no soy líder de ningún ministerio. Usted tiene un ministerio. ¿Usted sabe cuál es su ministerio? Su familia. Usted es líder porque usted tiene una familia y ese es su primer ministerio. Por eso usted debe de desarrollarse en él. Aquí el pastor está dando clases de liderazgo los miércoles. Nos está enseñando a poder llevar la palabra. Y eso fuera todo el que sirve. La convocación fue ya a todo el que sirve. Todo el que está en esta casa dándole servicio a sus hermanos. Y son muy pocas las personas que han asistido. Porque muchas veces nosotros nos descalificamos. Pero yo quiero que sepa que el Señor necesita de usted y de mí, porque Él nos va a preparar para cualquier momento. Y yo le puedo traer a mi mente cuando preparaba esta enseñanza, me acordé de los mineros en Chile. Esa gente fueron 33 mineros que estuvieron 69 días en el fondo. Pero había un hombre, dígale a su hermano, había un hombre, una persona que había escuchado la palabra de Dios
Y esa persona en esos 69 días fue el encargado de hacer que todos sus compañeros sobrevivieran, porque fue el que les dio ánimo, les dio fortaleza. Cuando ellos se sentían devastados, la palabra del Señor fue la que susurró y consoló a esos 33 hombres. Por eso para esta hora el Señor nos está preparando, porque no sabemos en qué momento nosotros vayamos a hacer ese instrumento, no solamente para alimentar una pequeña manada, sino para alimentar una gran manada. Entonces no menosprecie la enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener el estilo de Jesús. Jesús tenía un estilo sencillo. Jesús no era arrogante. Jesús era humilde. Jesús fue aquel que llegó y le dijo a un muerto: levántate, Lázaro. Y estaba muerto y lo levantó. Una mujer que sangraba por 12 años y sintió que se acercaron donde él. Y él dijo: sentí que poder salió de mí. Él se mezclaba con el pueblo. Nosotros no podemos estar haciendo acepción de personas y decir: es que yo soy la líder. Ustedes saben, y hoy caí en cuenta en algo, que aquí los títulos no valen. Aquí no hay título que valga en la casa de Dios. Aquí pueden haber doctores, pueden haber abogados, pueden haber licenciados, pueden haber maestros, pero aquí el único título que acepta el Señor es el de hermano y el de pastor. Y con eso el Señor nos está diciendo bastante. Todos son iguales para mí. Entonces, ¿por qué nos sentimos más que el otro? Si el Señor nos enseñó que para Él todos eran importantes. A los fariseos los hizo a un lado porque Él sabía que no eran genuinos. Hermano, sea auténtico. Ame de verdad a su hermano. Porque a eso hemos sido convocados. A estar en esta casa y a ser líderes de la casa. Usted es un líder de esta casa. No se menosprecie. Cuando haya reunión de líderes, yo también soy un líder porque yo le sirvo a Dios. Muchas veces estamos aquí esperando que las personas vengan. Convocamos ayunos y no quieren venir. Convocamos a las reuniones y no quieren venir. Hermano, empodérese, es con usted. Es a usted al que estamos llamando, no al de afuera, es a usted. Posesiónese de eso, es a usted. Usted el que está en esta casa, es usted el llamado a servir, es usted el llamado a liderar, es usted. Participe de la gloria del Señor, porque así es como el Señor da a conocer su gloria. Reconozcamos cómo nos aceptan en la comunidad. Nosotros tenemos que sembrar. Y aquí entonces hablamos de la parábola del sembrador. Y Mateo 13:3 nos dice, en adelante es importante que nuestras semillas en el evangelismo sean sembradas en buena tierra y que produzca el 100%. Hermanos, la iglesia tiene que crecer, no debe, tiene que crecer. Y tenemos que tener ese compromiso. Hay una hermana que yo amo mucho y es una adulta mayor. Y ella se reunía en una iglesia que quedaba por San Miguelito, por el municipio de San Miguelito. Y me decía la hermana Ciris: Mari, yo no puedo faltar, porque ahí somos como 7 y cuando yo falto el pastor se da cuenta. Y la iglesia desapareció, hermanos, porque eran puras personas adultas mayores. Allí vemos el efecto de no evangelizar, de no llevar la palabra. Y la iglesia del Señor tiene que prevalecer. Y nosotros tenemos que tener ese compromiso. Nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a pasar, pero que tienen que venir otras personas. Yo decía esto y compartía en el devocional de las mujeres que escuché una entrevista
en la televisión del doctor Martís, que es el director del oncológico, y él decía, el promedio de vida de los hombres es de 80 años. Yo soy un hombre de 67. A mí me faltan prácticamente 23 años. No sabemos cuándo sea el día, pero era como él hablaba. Y yo me he propuesto, y créanme que eso a mí me voló la cabeza y se los comparto, porque cambió mi manera de pensar y de vivir. Que el resto de años que me queda voy a ser un mejor esposo, voy a ser un mejor hijo, voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor amigo, voy a ser un mejor maestro con las generaciones de estudiantes que me entregan en las manos. Y nosotros nos preocupamos por estar peleando, por estar empujándonos, cuando tenemos que sacar cuenta de cuántos años nos quedan y tratar de ser mejores. Y todavía aún más, mejores en Cristo. Porque quizás Él no conoce de la palabra del Señor, pero nosotros sí sabemos quién es Cristo. Nosotros sabemos que en Cristo vamos a tener vida eterna, porque Él solamente contaba los años que tenía aquí en esta tierra, en este mundo, pero nunca habló de los años que iba a tener en Cristo que van a ser eternos. Entonces nosotros tenemos una ventaja. Ocúpese por los años que le quedan en este mundo de poder dejar algo bueno, de sembrar. Y así como nos dice el Evangelio, sembrar en buena tierra. Ocupémonos de eso, en vez de estar haciendo daño y estarnos preocupando y afanando por el hoy. Sea partícipe del dolor del prójimo. Y la iglesia es la encargada de predicar las buenas nuevas a los abatidos, porque todo el que llega aquí tiene una necesidad. Y cuando usted tiene una necesidad, usted es tierra fértil. Puede ser una necesidad en su hogar, puede ser la falta de un trabajo, de un empleo, puede ser un problema familiar con un hijo, un problema de salud. Usted es tierra fértil. Cuando yo llevaba el ministerio de los hospitales, yo recuerdo que yo iba con las hermanas y allí no había un solo enfermo al cual usted le preguntara, ¿quiere que oremos por usted? Que le dijera, no ore por mí. Le decían, ay, es que yo soy católico. No importa, es un solo Dios al que le estamos orando. Pero no había ninguna persona que rechazara una oración. Y así es cuando nosotros tenemos una necesidad. Créame que toda persona que usted le hable del Señor, usted va a estar sembrando en buena tierra. Y nos dice Juan 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y usted tiene que transmitirle eso a aquel afligido y a aquel abatido, que no solamente se va a quedar contemplando la noche, que el reloj va a avanzar y que también va a haber un día y que su lamento se va a convertir en baile. Pero usted es la persona que el Señor ha señalado a llevar esa palabra. Nosotros tenemos que vendar a los quebrantados de corazón. Y nuevamente reiteramos que la iglesia es un hospital. Aquí va a llegar gente rota, gente que la han lastimado en otros lugares y puede ser en otras iglesias, que la han menospreciado, porque hay iglesias en donde todavía tenemos fariseísmo. Todavía señalamos a la persona por cómo se visten, por cómo hablan, por dónde viven, por su manera de conducir. Cuando es el Espíritu Santo el que se encarga de transformarnos y de hacernos nueva criatura, nuevo hombre o nueva mujer. Es Él el que se encarga de ese nuevo nacimiento. No es Montezuma, no es Maricruz,
no es Cosarelli, no es Johnny, no es Yesenia, es el Espíritu Santo el que se va a encargar del nuevo nacimiento. Y tenemos que entenderlo y sacarnos ese chip de que si yo no vengo con la falda larga, yo estoy en pecado. De que si yo no estoy con el cuello hasta arriba y con la Biblia en la mano, yo estoy en pecado. No, hermano. Dios quiere un corazón contrito y humillado. Un hacedor, no un oidor. Eso es lo que quiere Cristo. Y nos dice Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién lo hará descansar? El Señor. Pero usted es la persona que le tiene que decir eso. Aquella persona que ha venido rota. Aquel ser humano que se siente fracasado porque el mundo lo ha ultrajado y lo ha señalado y lo ha tratado mal. Aquí él tiene que encontrar ese amor y darse cuenta que Cristo lo va a aceptar y que lo va a redimir. Porque si en algún momento falló, pues él se va a levantar. Y el que lo va a levantar y le va a decir, con amor eterno te he amado, es Cristo. Y él tiene que saberlo. La iglesia es un lugar en donde nosotros vamos a darle libertad al cautivo y a los presos apertura de su cárcel. La iglesia está llamada a abrir esas cárceles para que los presos puedan salir. Y muchas personas son presas de vicios. Pueden ser vicios de pornografía, vicios de alcohol. Las mujeres pueden ser vicios de lotería, puede ser idolatría. Pero es aquí donde él va a conseguir esa libertad. Y es en la iglesia donde lo va a lograr, aquí en estas cuatro paredes, en el templo, porque la iglesia somos nosotros. En el templo, aquí, con el amor suyo y con el amor mío, hablándole que solamente Cristo liberta. Pero es aquí, con el ejemplo suyo y con el ejemplo mío, porque usted también tiene que modelarle a ese hermano. Esa hermana que está quebrantada, usted tiene que decirle, levántate, que yo también estuve allí. Y Cristo no hizo excepción de persona. Cuando estaba enferma, Él me sanó y también te va a sanar a ti. Cuando estuve desnudo, Él me cubrió y también te va a cubrir a ti. Entonces nosotros tenemos que compartirle esa verdad a aquella persona que está ávida y está necesitada, hermano. Y finalmente es aquí en esta casa donde decimos sigamos avanzando, iglesia, en donde nosotros vamos a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Aquí vamos a decirle, Dios no quiere que tú llores más. Dios quiere quitar la aflicción de tu corazón. Dios no quiere que tú sigas afligido. Dios no quiere que tú sigas triste. Dios no quiere que tú sigas cautivo. Dios no quiere que tú sigas en tu cárcel. Dios quiere que tú entregues su vida a Él. Dios está dispuesto a consolar todo aquel que esté necesitado. Y por eso es importante, hermanos, que la iglesia siga avanzando, porque se dieron cuenta que todavía hay mucha tierra que conquistar. Y somos nosotros los llamados a salir en búsqueda de esa conquista. Que cuando se diga, vamos a evangelizar, aquí todos estemos enfilados como cuando tuvimos la caravana. Que aquí no solamente sean 2 o 3 personas, sino que seamos todos. Porque como decía la alabanza, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y hay una convocatoria para el día 24. Acuérdese de esa cita. Nosotros tenemos fechas ya establecidas. Hay una convocatoria para esta semana en ayuno. Participe del ayuno. Únase al ayuno. Únase a lo que es la Santa Cena. Únase al evangelismo. Participe de la semana juvenil. Estamos avanzando como iglesia.
y usted es parte de ese rompecabezas. Si usted falta, el rompecabezas no se va a poder terminar.